Corte Suprema de Justicia, Juzgado Supremo de Investigación Preliminar, jueves 24 de julio del 25. Bueno, buenas tardes. Siendo las 15:12 de la tarde, este Juzgado Supremo, a cargo del juez Checla Soria, tendrá a cargo la cuarta sesión de la audiencia de control de acusación solicitada por la Fiscalía Suprema Primera en el expediente 44-2019-15, seguido contra César José Inostroza Pariachi y otros, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes, Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya señalados en audio. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señorita fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con demás datos que ya hablan en audio. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Inostroza. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los presentes. Por la defensa de César Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos consignados en este incidente. Gracias. Por la defensa de la señora Zapata. Por la defensa del señor Rixi. Buenas tardes, señor magistrado, señorita fiscal, colegas de la defensa. Cintia del Carmen Yaneli Bravo, con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 7400, abogado defensor del señor Salvador José Richie Cortés. Y los demás datos consignados en audiencias precedentes. Muchísimas gracias. Gracias. Por la defensa de la señora, de las señoras de la defensa pública. Señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Asumiendo la defensa de la señora Zapata Huertas, defensora pública Celico Termatito, en apoyo a la doctora Margot Cusioma. Gracias, doctora. Tengo un recurso que ingresó el día 18 de julio del 2025 de la Fiscalía, por el cual solicitan se revoque, bueno, este es un recurso de apelación, ¿no, doctora? Doctora Cárdenas, respecto de la decisión de este juzgado sobre la cuestión previa. Sí, y solicitamos además que nos conceda con efecto suspensivo, ya que la nulidad que usted ha declarado respecto a Inostroza Pariachi va a afectar todo el marco de la imputación tal y como ya está formulada la acusación. ¿Ya puede sustentarnos este pedido, doctora, para meterlo a debate y pueda tomar la decisión? Sí, doctor. El Ministerio Público formula apelación respecto a la cuestión previa ordenada por su despacho con la resolución número 8 del 11 de julio del 2025. Los fundamentos de esta impugnación básicamente se contraen a que ha habido un error al momento de señalar cuál es el exacto, valga la redundancia, momento de verificar la consumación del hecho delictivo. Los hechos materia de imputación se refieren a que entre el periodo del 2015 al 2018, o sea, para todos los imputados, durante el trámite del incidente de ejecución de sentencia contenido en el expediente número 548-2001 a cargo del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao y posteriormente el séptimo juzgado penal liquidador permanente del Callao, ambos asignados en su oportunidad a la jueza supernumeraria Ana María Zapata, se habrían dado lugar a actos de corrupción que tuvieron como finalidad evitar la ejecución de la resolución del 19 de abril del 2005 emitida por la Primera Sala Superior Penal del Callao que ordenaba la devolución de los bienes incautados a los procesados absueltos. Sí, está levantando la mano, creo. Sí, disculpe, señorita. Pero, no, doctor, estoy escuchando el argumento. Doctor, yo creo que... A ver, doctor, es que lo que pasa es que está sustentando la apelación. Sí, doctor. Entonces, acá el incidente es el tema... Doctor Macera, ¿me deja hablar, por favor? Estoy escuchando a la doctora Cárdenas porque sí, está sustentando una apelación que está por escrito. Yo tendría que resolverla, ¿no?
pero quiero escuchar acá en audiencia para que quede registrado en audiencia. Por eso es que estoy escuchando. Así que yo le doy el uso de la palabra y voy a escucharlo y después le voy a dar uso de la palabra a usted. ¿Correcto? Vamos a escucharla. Sí. Sí, yo también entendí que había que oralizar la apelación, por eso lo estoy haciendo así, doctor. Como iba señalando, en razón de estos hechos de corrupción, el empresario Salvador José Richie Cortés habría prometido a César José Nostroza Pariachi y a Walter Benigno Ríos Montalvo, jueces superiores de la Corte Superior de Justicia del Callao, diversas dádivas consistentes en invitaciones para cenas en los restaurantes Francesco, el Polo Marino y Parrilla El Asador, así como canastas navideñas, botellas de vino, atenciones en el Hotel y Centro Convenciones María Angola, a cambio de que en su condición de presidentes de la Corte Superior de Justicia del Callao, el primero en el periodo 2015 al 2016 y el segundo en el periodo 2017 al 2018, designen y mantengan respectivamente a Ana María Zapata Huertas en el cargo de jueza supernumeraria de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que ésta se pueda abocar al conocimiento del incidente antes ya referido. En esas circunstancias, según el requerimiento acusatorio presentado, se atribuye al acusado César José Nostroza Pariachi, en su condición de juez superior titular, haber celebrado un pacto corruptor con el empresario Salvador José Richie Cortés, y en ese sentido su actuación como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el periodo 2015-2016 fue el periodo en el que se mantuvo, primero se designó, luego se mantuvo a Ana María Zapata Huertas como jueza supernumeraria en el proceso en el cual se estaba favoreciendo a Richie Cortés. Posteriormente, efectivamente, es nombrado juez supremo y continúa recibiendo ventajas y beneficios de Salvador José Richie Cortés en los mencionados locales y centros de convenciones que hemos indicado. Pero la apelación se basa en que la aceptación, o sea, el pacto corruptor, cuando César Nostroza Pariachi tenía la vinculación funcional al cargo que permitía nombrar y mantener a la jueza Zapata, era en el 2015, y que los hechos posteriores de entrega de dádivas que se describen en la acusación, tal y como usted lo ha reconocido en el auto, que resolvió, se suscriben a circunstancias posteriores y que son postconsumativas. En ese sentido, es de que nosotros solicitamos que la sala revise, adecue que efectivamente la consumación se produce con la aceptación y no con el agotamiento del delito, y que por eso solicitábamos se suspenda la tramitación de este control de acusación. ¿Por qué? Porque la cuestión previa que usted ha declarado conlleva a la nulidad de todo lo actuado respecto a César Nostroza Pariachi. Dado que se trata de un delito de encuentro, de participación necesaria, los hechos que se atribuyen a Salvador José Richie Cortés, a Ana María Zapata Huertas y al propio Nostroza Pariachi, sin esa parte posterior del agotamiento, quedarían vaciados de contenido. Y es por eso que la acusación no se puede sustentar de manera parcial, cortada y sesgada respecto a todos los intervinientes de un único ilícito. El fundamento legal está en lo que señala el propio Código Procesal Penal, de que hay acumulaciones necesarias. En este caso, hay una acumulación necesaria porque a todos los imputados, incluido a Nostroza Pariachi, se les atribuye un único delito. Y esa acumulación, señor juez, es obligatoria. En ese sentido, solicitamos que se suspenda el trámite de este control de acusación hasta que la sala resuelva, ya que de continuar tendríamos que presentar una nueva acusación mutilando hechos, mutilando atribuciones penales, lo cual es facultad exclusiva del órgano constitucional que postula la acción penal pública, salvo que usted lo ordene con un sobreseimiento, pero no a través de una nulidad parcial. Esa es la posición del Ministerio Público, señor juez supremo, y solicitamos tenga en cuenta esto, más aún cuando los escritos que ha presentado la defensa de Nostroza Pariachi sobre cuestión previa y el posterior de Salvador Richie Cortés
en el cual se le dio la oportunidad a la defensa de que por el cambio del abogado patrocinador presente también argumentos y oposiciones al control de acusación no nos han sido notificados hasta la fecha, ni el que formula la cuestión previa del 7 de julio del 2025, ni el escrito de José Salvador Richie Cortés del 7 de julio del 2025. Se han mencionado en audiencia, pero no nos han corrido traslado. Estamos en una manifiesta indefensión que usted debe corregir, el señor juez supremo, y por eso solicitamos se suspenda y se conceda la apelación con efecto suspensivo, ya que causa un gravamen irreparable para el ministerio. Eso es todo, señor juez. Ya, doctora. Doctor Macera tiene el uso de la palabra. Voy a verificar que no les han notificado, me dice usted, doctora. Escrito de cuestión previa del 7 de julio, el escrito, Ya. y luego el otro escrito de José Salvador Richie Cortés el 7 de julio del 2025, que responde a nuestra acusación y que tampoco hemos podido verificar. Ya, voy a verificar. Sí, doctor Fernández, le doy el uso de la palabra a usted primero, ¿ya? Sí. Doctor Macera, le voy a dar el Sí. uso de la palabra primero a la Procuraduría. Correcto, señor magistrado. La Procuraduría también ha formulado recurso de apelación contra la resolución número 8, señor magistrado. No sé si lo tienen así establecido, consignado, porque entiendo que ¿Cuándo han presentado, doctor? el 16 de julio, doctor, por correo electrónico. 16. Julio. A ver, un segundo, doctor, van a verificar en el sistema. A ver, sí, estoy revisando, hay un escrito presentado por la Procuraduría también, presentando su recurso de apelación. Doctora Cárdenas, me van a reenviar el correo con el cual les remitieron a ustedes todos los escritos que usted está solicitando. Sí se los remitieron. Me van a reenviar ahorita el correo para que creo que ha sido remitido el mismo día que fue la audiencia. Ya, de repente sí lo han remitido a otra mesa de partes. No se preocupe, doctor, lo voy a revisar. Ya, ahorita me van a reenviar y se lo reenvío al mismo correo que han enviado para que lo vean. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, doctor Fernández. A ver. Sí, Adelante. lo realizaré en todo caso, al igual que el Ministerio Público. Sí, correcto. Correcto. Señor magistrado, nosotros hemos interpuesto en su oportunidad recurso de apelación y lo hemos fundamentado por escrito un recurso de apelación contra la resolución 2 que declara fundado el auto que resuelve la cuestión previa. Hemos advertido un error indicando, esto es que se ha incurrido en una falsa apreciación de los hechos, que vendría a ser un cuestionamiento de la resolución que se impugna. Para cumplir con la formalidad, se ha indicado los fundamentos de la resolución que se cuestionan, que son el fundamento 13º y 15º y el 16º fundamento de la resolución. El extracto fáctico que corresponde o es materia de cuestión es justamente la imputación concreta que se le hace al señor César Inostroza Pariachi, que ha sido consignado así en el requerimiento acusatorio y que se ha glosado en el escrito y hace referencia básicamente a la fecha de consumación y al verbo rector de haber aceptado el ofrecimiento de el señor Salvador Richie Cortés, dueño del Hotel María Angola, para que designara o mantuviera en su cargo a la jueza del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao, Ana María Zapata Huertas, y pueda resolver un asunto sometido a su competencia en el incidente 548-2001-57, que se encontraba en trámite en su juzgado. Los puntos que se han esbozado en la apelación son, primero, que se ha hecho una interpretación extensiva del artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Esto es, se ha indicado, se requiere un requisito adicional que no exige en este caso el artículo 99 respecto a establecer el antejuicio político para asuntos que no forman parte de la imputación. El hecho imputado es un hecho que se le adjudica al señor Inostroza Pariachi en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2015. La imputación concreta hace referencia a que el señor Inostroza habría aceptado el ofrecimiento en el año 2015, cuando él era juez superior, del señor Salvador Richie Cortés. Es decir, cuando acepta esta promesa, se consume el delito y por lo tanto ese es el hecho ilícito o el delito que se le imputa. Por esa razón es que los otros hechos colaterales que vendrían a ser
asuntos de probanza del ofrecimiento del año 2015 no deberían ser parte de un antejuicio político, por la razón que se ha expresado en el documento, primero porque el hecho se consumó el 29 de, el hecho se consumó antes de que el magistrado Hinojosa Pariachi asuma la Magistratura Suprema, que fue el 29 de diciembre del año 2015, se consumó antes de eso, por lo tanto todavía no tenía las prerrogativas de un antejuicio, en este caso ante el Congreso de la República, y luego que por tratarse el hecho antes del 29 de diciembre del año 2015, es innecesario que se haga el antejuicio político. Es decir, que no le protege este asunto y se hace una remembranza respecto a que este antejuicio político protege no a la persona, sino a la función pública. Y esto se distingue bien cuando no se requiere el antejuicio político cuando se cometen delitos comunes. Es decir, si un magistrado o una persona que tiene estas prerrogativas comete un delito común, no está sometido, no debería ser sometido a antejuicio político. Por lo tanto, si es que no es necesario que se le levante esta prerrogativa constitucional por un delito común, tampoco lo va a hacer por hechos colaterales que no forman parte de la imputación, es decir, cuando ya el hecho se habría consumado. La razón fundamental es que el beneficio que se dice en la acusación que ha sido recibido por Hinojosa Pariachi del año 2016 al 2018 es una prueba sobreviniente del pacto de cohecho del año 2015. Es decir, no es la imputación, no se le está diciendo a Hinojosa Pariachi que él ha sido cohechado en el año 2016-2018, no. Lo que se dice es que él ha sido cohechado en el año 2015 y los actos que han sucedido posteriormente son actos de probanza, son actos sobrevinientes de probanza y por lo tanto no es la imputación que se le hace a él. El círculo de imputación es ese, es la forma en cómo la Fiscalía va a probar que él aceptó en el año 2015. O sea, es un aspecto que corresponde a probar el hecho del año 2015. Estas tres razones, señor magistrado, han sido expuestas en el escrito y consideramos que son suficientes para establecer, primero, que el señor Hinojosa Pariachi aceptó en el año 2015 el cohecho. Dos, que para esta circunstancia, que es un hecho colateral, que no forma parte de la imputación, no es necesario que se levante la inmunidad o el antejuicio político. Y tres, que estos beneficios que habría recibido nosotros en el año 2016 al 2018 son actos sobrevinientes que vienen a incidir no en la imputación, sino en un asunto de probanza. Por lo tanto, al no formar parte de la imputación y sí un asunto de probanza, no requieren ser levantados el antejuicio político. Esta situación, esta resolución, como parte, en este caso, de los ritos formales de la apelación, respecto a los agravios producidos, se ha hecho referencia a que justamente al hacerse una interpretación extensiva del artículo 99, se genera un daño, en este caso, al Estado, porque se archiva una investigación fiscal o una acusación en el que la Procuraduría se encuentra constituida en parte civil y por lo tanto su pretensión civil se ve disminuida o anulada en atención a que el hecho ilícito ya carece, en este caso, un elemento de probanza fuerte y sobre todo porque la consecuencia después de este retiro del elemento corruptor o la probanza no hace más que debilitar forzosamente el caso porque no va a haber forma de probar el acto corruptor del año 2015. Entonces, el caso, en todo caso, está destinado a su archivo forzoso, si es que eso se mantiene. Por esa razón, consideramos que la resolución que venía en grado está, en este caso, viciada por un vicio injudicando y por lo tanto solicitamos que se revoque la recurrida, reformándola la superior en este caso, cuando se eleve, se verá infundado la cuestión previa y se continúa con el resultado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Macera. Sí, señor magistrado. Y acá, señor juez, tanto la petición efectuada por la representante del Ministerio Público, que de manera específica está solicitando que la apelación se conceda con efecto suspensivo, y el argumento de la Procuraduría, que no lo pide en su escrito de manera específica, concreta, nosotros consideramos que vulneran varios principios y que en el supuesto de que su judicatura acepte esta posición, vulneraría lo siguiente: principio de eficacia de las resoluciones judiciales, artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, como contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, las resoluciones judiciales, señor juez supremo, se ejecutan en sus propios términos, sin modificarlos, ni reducirlos, ni agregarlos. Se ejecutan en los términos
que han sido emitidas. Asimismo, se vulnera un principio procedimental que no está regulado de manera expresa en nuestro Código Procesal Penal, pero que se irradia de los plazos y de las etapas procesales que establece marcadamente nuestro modelo procesal penal. Dicho ello, señor magistrado, nosotros consideramos que se debe declarar infundado el pedido que realiza el Ministerio Público por los siguientes motivos. En la audiencia del 8 de julio del 2025 se discutió el pedido de la cuestión previa. Y estos argumentos que usted acaba de escuchar y que se han materializado en su recurso de apelación han sido objeto de debate. Y usted, sobre ese debate, tanto postulado por el Ministerio Público, Procuraduría y Defensa, ha emitido una resolución. Y esa resolución ha considerado estos argumentos, que sería un hecho postconsumativo. Luego de ello, se suspendió la audiencia para continuarse el 11 de julio del 2025 y se dio lectura a la resolución íntegra. En esa oportunidad, usted preguntó a las partes procesales, Ministerio Público y Procuraduría, si estaban conformes o no con la resolución en materia de oralización, y señalaron que no, e interpusieron el recurso de apelación correspondiente. Y vuestro despacho señaló de manera textual que téngase por interpuesto el recurso de apelación, y se generó un incidente a pedido del Ministerio Público de que tenía que suspenderse el proceso. ¿Por qué? Porque se había declarado fundada una una cuestión previa. Sin embargo, vuestra judicatura respecto a este punto señaló que no se iba a conceder con efecto suspensivo, sino que iba a continuar el proceso, y que si tenía que declararse la nulidad posteriormente como consecuencia del recurso de apelación, tenía que hacerlo así. Frente a esta última decisión que vuestra judicatura emitió, Procuraduría ni el Ministerio Público cuestionaron esta resolución o este extremo de la resolución que usted había emitido oralmente a efectos de postular los fundamentos que ahora nos traen. Es decir, acá se aplica el principio de preclusión. Ya pasó esa etapa, tuvieron la oportunidad procesal para poder cuestionar si era con efecto suspensivo o no, sin embargo, no lo han hecho. Y ahora, en su recurso de apelación, lo que pretenden hacer es que usted deje sin efecto una resolución que ya emitió de manera oral a efectos de que se conceda el recurso de apelación con efecto suspensivo. Esto es sumamente grave porque afecta el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de eficacia de las resoluciones judiciales y el principio procedimental de preclusión. Por esos motivos, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa solicita que el pedido del Ministerio Público se declare infundado y se continúe con la secuela del proceso. Y un tema importante, y acá, señor magistrado, no solo por esta situación se está vulnerando el principio de eficacia de las resoluciones judiciales, sino porque se está haciendo caso omiso a su mandato. Es decir, usted en la audiencia anterior ordenó al Ministerio Público que rehaga su acusación. E incluso la defensa dijo, doctor, que se nos notifique con la debida anticipación a efectos de poder formular cuestionamientos a este nuevo requerimiento. El fiscal que intervino en esa ocasión y la Procuraduría no han cuestionado ese aspecto. Entonces, también se estaría vulnerando el principio de eficacia de las resoluciones judiciales porque no están acatando una disposición que usted ha realizado. Y en ese sentido, nosotros respecto a este extremo, le solicitamos que aperciba al Ministerio Público, cumpla con la resolución interlocutoria que usted emitió respecto a que se reformule la acusación para que se continúe con el proceso. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos que se declare infundado el pedido propuesto por el Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctora Yaneli, tiene el uso de la palabra. Sí, doctor, muy brevemente y le agradezco. Ocurre que nosotros también como defensa del señor Salvador José Richie Cortés en la audiencia anterior nos quedamos
después de emitida la resolución, analizando las consecuencias que en efecto el declararse fundada la cuestión previo acarrea consigo. Y como lo dice el artículo 4 del Código Procesal Penal, la declaración de ser fundada una cuestión previa da lugar a que se declare nulo todo lo actuado desde el momento en que se ha generado el vicio procesal determinado por vuestro ilustre despacho. Eso implica que son nulos muchos o gran parte de los elementos de convicción que la Fiscalía ha esgrimido en su requerimiento acusatorio. Y como bien lo dijo la señora fiscal, y es algo que esta defensa comparte, la nulidad de un elemento de convicción no puede ser parcial, es decir, excluimos la parte de Nostroza y sí validamos la parte de los demás. El código es claro, es decir, es nulo todo lo anterior, hasta el momento de que se generó el vicio. Entonces, para esta defensa también consideramos que es medio imposible jurídico que el Ministerio Público pueda emitir un requerimiento acusatorio cuando gran parte de los elementos de convicción en los cuales lo debería sustentar son nulos en este momento por efectos de la resolución que nuestra judicatura ha emitido. Y en todo caso, esta defensa sí se adhiere porque lo entiende que es la única forma de que no haya luego lugar a eventuales nulidades, que esta audiencia se suspenda hasta que la Sala Suprema resuelva si confirma o no la cuestión previa que se ha declarado fundada por parte de su despacho, porque va a ser la única forma en la que haya coherencia en la imputación. ¿Qué ocurre si el Ministerio Público formula un requerimiento acusatorio con los elementos indiciarios, los de la investigación preliminar? Va a ser una imputación cortada, posiblemente mal estructurada, y si nosotros seguimos avanzando sobre esa acusación nueva, ¿no? Mal estructurada o incompleta, y luego la Sala Suprema revoca vuestra resolución, que no lo sabemos, pero es una posibilidad, volveríamos a foja cero con todo lo avanzado y deberíamos retomar sobre la acusación primigeniamente formulada por la Fiscalía. Entonces también es por un tema de economía procesal que esta defensa se adhiere al pedido del Ministerio Público de que esta audiencia sea suspendida hasta que la Sala Suprema resuelva el recurso de apelación formulado tanto por la Fiscalía Suprema como por la Procuraduría respecto a la cuestión previa, para efectos de evitar eventuales nulidades, por economía procesal y también por el derecho tanto del titular del Ministerio Público, su derecho a la prueba, como el derecho de defensa de los imputados de saber que vamos a estar ante una imputación cierta y clara, y precisa y no genérica, que no va a mutar en el tiempo nuevamente. Y por esas consideraciones nos adherimos al pedido de la Fiscalía Suprema, con todo respeto, señor magistrado. Muchas gracias por estas palabras, por este corto tiempo. Gracias. Gracias. Doctora Cotarma, ¿tiene algo que opinar? Señor magistrado, nos vamos a opinar acá el pedido del abogado del señor Inostroza en la medida que, conforme él ya ha indicado precedentemente, ha habido un pronunciamiento por parte de su juzgado. Y en ese sentido, el pronunciamiento fue de que no iba a haber un efecto suspensivo, y teniendo en cuenta el principio de preclusión y que no fue materia de cuestionamiento ni observación por el Ministerio Público como la Procuraduría, consideramos que el proceso debe continuar, teniendo principalmente ese fundamento, ¿no? Su juzgado ya ha evaluado, ya se ha pronunciado al respecto, conforme lo ha indicado el abogado, en las fechas que se han señalado, y en esa medida sí debería continuar el proceso. Eso es todo, doctor. Doctora Cárdenas, la réplica. Sí, gracias, señor juez. Brevemente, simplemente recordar que el trámite de la apelación de autos está previsto en el artículo 420, numeral 1, y que precisa que debe recibirse el auto, recibirse. Usted nos ha notificado con el auto íntegro, que es por escrito, porque así lo señala la Constitución, que las resoluciones judiciales son por escrito, salvo las de mero trámite, no aquellas que deciden sobre el fondo del asunto y menos sobre nulidad de todo lo actuado, es que nos notificó el día 11 de julio del 2025, después de la audiencia, donde imagino que fue un adelanto de fallo. En ese un símil a esa situación. En ese sentido, solo con el auto recibido habilita a que se proceda la impugnación. Por eso es de que se permitió en esa audiencia que la Fiscalía, como la Procuraduría, indiquen que van a impugnar y que fundamentarán después, porque los argumentos íntegros
de su judicatura fueron notificados después. Ahora, el artículo 420.1 exige además de que se confiera traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de 5 días, lo cual tampoco ha ocurrido, ni dentro de la audiencia, cuando se apeló y se corrió traslado, ni hasta el momento, porque recién se está conociendo nuestra apelación y también la de la Procuraduría. En ese sentido, señor juez, el derecho a impugnar es un derecho constitucional que tiene que respetarse. Las resoluciones judiciales causan efecto desde que son notificadas y son escritas cuando resuelven este tipo de asuntos como una nulidad de actuados. En consecuencia, lo que queda, señor juez, es que usted de trámite la apelación que se ha formulado por escrito, responda a nuestro pedido de suspensión, de que sea con efecto suspensivo, y eso lo tiene que hacer también por escrito, porque no es materia de un decreto de mero trámite. Y una vez que se dé respuesta a eso, que lo eleve o no en ese sentido, será ya el superior quien resuelva. Esa es la posición del Ministerio Público, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Fernández, para concluir. Sí, señor magistrado, en efecto, resulta coherente lo que la doctora Yanely ha informado sobre el impacto que puede tener el hecho de que eventualmente se declare la nulidad de la resolución que se impugna y vuelva a volverse todo a hoja cero. Usted, señor magistrado, que en la anterior sesión vuestra magistratura indicó al Ministerio Público que presentase un requerimiento acusatorio, entre comillas, diferente, o sea, sustrayendo los elementos de convicción y prueba del señor Inostroza. Pero existe el principio acusatorio en el que el Ministerio Público es quien decide la forma de su acusación. En consecuencia, la intimación a que el Ministerio Público presente un requerimiento diferente no es de recibo en todo caso, atendiendo a que el que tiene monopolio de acusar es el Ministerio Público y la razón y la forma en que debe hacerlo es él. Dos, que a la fecha, o el día de hoy, tampoco se ha incorporado un requerimiento adicional, un nuevo requerimiento acusatorio, o en todo caso una reformulación de la imputación, es decir, que tampoco podrá llevarse a cabo el control de acusación sobre la base del anterior requerimiento acusatorio. Tendría que forzosamente tenerse un nuevo requerimiento acusatorio fiscal, porque se va a reformular todos los elementos de convicción, si es que fuese el caso, se va a reformular inclusive el ámbito y alcance de esos elementos, que suponemos que existe nuevamente una acción propia del Ministerio Público respecto a cómo va a formular su acusación. En todo caso, señor magistrado, consideramos que el impacto que repercute en la impugnación es significativo para el caso y bajo el principio de economía procesal consideramos que es prudente que vuestra judicatura eleve la apelación con el efecto suspensivo a efectos de que el superior resuelva y en tanto se resuelva el fondo del asunto, se suspende el proceso, en todo caso, y una vez que se confirme si fuera el caso, se reformula el Ministerio Público su acusación de ser el caso también porque él es quien tiene el ámbito de su competencia. Consideramos, señor magistrado, que bajo el principio de economía procesal, dirección procesal, que es inherente a la judicatura, y sobre todo la opción de que la judicatura debe pregonar y proteger los actos procesales válidos y no generar nulidades injustificadas, consideramos que el pedido del Ministerio Público es prudente y acorde en este caso a lo que significa una audiencia de control de acusación respecto a los alcances y salvedad del proceso. Es todo. Gracias, doctor. Doctor Macena, para concluir. Sí, señor juez. A ver. Acá nosotros advertimos, señor juez, una mala fe procesal por parte de tanto Procuraduría como el Ministerio Público por lo siguiente. Esa resolución se ha emitido de manera oral e incluso esta defensa técnica solicitó en virtud al artículo 405.1 literal B que la fundamentación tenía que ser oral. Y usted, atendiendo al pedido del Ministerio Público, le dijo, o por tratarse de una resolución y dada la naturaleza o el conflicto que resolvía, se les va a notificar la resolución por escrito. Entonces, ese mismo día usted les preguntó a las partes procesales, interponían el recurso de apelación y dijeron que sí, y se discutió el tema si era con efecto suspensivo o no. No es que se haya dado un adelanto de fallo o mutatis mutandi a la
a la comparación que quiere hacer la representante del Ministerio Público. Se ha leído la resolución íntegra, doctor. Íntegra. Y esa resolución posteriormente se ha formalizado notificándoles para qué, para que puedan interponer un recurso de apelación sin efecto suspensivo, que usted ya lo había decretado. Asumir, señor magistrado, que nuevamente se pueda entrar a discutir una situación ya decidida vulnera el principio de eficacia de las resoluciones judiciales y el principio de preclusión. Porque con este precedente, señor magistrado, se podrían revivir actuaciones procesales que ya fueron discutidas. E incluso esto tendría incidencia en la resolución que resuelve el pedido de cuestión previa. Entonces tendría que modificarse la resolución y tendría que modificarse ¿qué cosa? La resolución oral que usted ha emitido en la audiencia del 11 de julio del 2025. En ese sentido, señor magistrado, nosotros considerando que la resolución que dio por interpuesto el recurso de apelación sin efecto suspensivo tiene la calidad de cosa decidida, de cosa juzgada, porque no ha sido cuestionado, solicitamos que se declare fundado nuestro pedido de que se declare infundado la solicitud del Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿Algo más, doctora Yaneli? Señor magistrado, sí, en todo caso, atendiendo a los efectos de la cuestión previa, no necesariamente tenemos que ponernos en el ritualismo de decir que sea el recurso de apelación en el que se disponga o que se disponga con efecto suspensivo, sino que en efecto es una consecuencia propia de la declaración de nulidad de todo lo actuado, el suspender suspender el trámite de este control de acusación hasta que en efecto sepamos si de manera firme la misma queda, y entonces el Ministerio Público reformulará lo que tenga bien reformular, porque son elementos de convicción que tendría que de repente actuar nuevamente, ya excluyendo al señor Inostroza, y ya planteando otro método de investigación o posterior acusación de los hechos, si tuviera bien hacerlo, porque en efecto hay que ver cuántos elementos de convicción ahora a la fecha con la emisión de la resolución son nulos y que van a tener que ser actuados de nuevo, excluyendo al señor Inostroza o viendo el Ministerio Público cómo va a plantear una nueva estrategia de investigación e imputación atendiendo a esa cuestión previa, si es que la misma queda firme, que es una probabilidad elevada. Entonces, siendo así, es una cuestión de criterio el suspender el trámite de esta audiencia, más que porque sean los efectos del recurso de apelación, es porque es lo que corresponde atendiendo a la situación en la que nos encontramos ahora, en la que los elementos de convicción en su mayoría son nulos, y por ende, sobre esa base no se puede emitir ningún requerimiento acusatorio nuevo, nosotros entendemos, por parte del Ministerio Público. Es una imposibilidad jurídica de la realización del mismo. Siendo así, sí, nosotros nos mantenemos en que se declare fundado, que esta audiencia se suspenda hasta que la Sala Suprema resuelva el mencionado recurso de apelación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctora Cotarma, para concluir también. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Nosotros nos ratificamos en el pedido y la adherencia y los fundamentos, pero además, señor magistrado, debe tener en consideración de que lo solicitado por el Ministerio Público tampoco tiene fundamento legal. Como se ha señalado anteriormente, ha sido una resolución emitida de manera oral. La fundamentación debió ser emitida de manera oral. Sin embargo, su juzgado consideró de que la fundamentación se realiza por escrito, y eso no significa de que Fiscalía se haya podido reservar en una audiencia si va a apelar o no. Solamente se le dio la oportunidad de hacerlo de manera escrita los fundamentos. Además, el artículo 418 señala claramente cuáles son los efectos de una apelación, y en esa medida consideramos que no existe tampoco fundamento alguno. La razonabilidad tiene que ir acompañada de una legitimidad, y en este caso de un fundamento adecuado conforme a derecho. Y en esa medida es que solicitamos que su juzgado actúe conforme a las decisiones que ha adoptado anteriormente y no se genere, en este caso, una situación irregular cuando esta ya ha sido aceptada y ha sido decidida por su juzgado en anteriores sesiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Macera, su patrocinado, me pareció verlo. Sí, doctor. ¿Se encuentra presente? Sí, se encuentra presente, doctor. ¿Se va a acreditar?
Me parece que sí, doctor. Para que se acredite, señor Inostroza. Bueno, habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría y de las defensas, voy a evaluar esto y emitiré la resolución. A ver, un minuto, quiero ver fecha de audiencia. Señor juez supremo, Sí, dígame, señor Inostroza. disculpe, Estaba pidiéndole que se acredite, pero parece problema con la conexión. A ver, para que se el acredite. internet. ¿Puedo hablar, señor juez supremo? Para que se acredite. Sí, para que se acredite. Aló. ¿Puedo hablar, señor? Sí, señor, le estoy diciendo para que se acredite. ¿Me escucha? Gracias. Ya. Solamente quisiera pedirle que la majestad del Poder Judicial no se vea burlado. Usted, que encarna la justicia, comprometió ante usted y ante los millones de peruanos que ven las audiencias públicas. Perdón, le pido a usted que conmine al Ministerio Público a que cumpla sus mandatos en sus propios términos, bajo el procedimiento de remitirse copias a la Autoridad Nacional de Control para que proceda conforme a sus atribuciones. Ya hemos visto el caso de los denominados cócteles, ¿no? Que el Tribunal Constitucional ha ordenado en varias oportunidades, pero ha manifestado que se debe respetar los principios constitucionales del debido proceso. El juez que conoció de este proceso ha devuelto al Ministerio Público en varias oportunidades para que subsalen y reformule su acusación. Y lo han cumplido. ¿Y que ahora no quieren cumplir? Yo, por favor, se lo pido que usted se haga respetar. Eso es todo, señor juez supremo. Gracias. A ver, un minuto que va a ver la fecha de la audiencia. Próxima sesión para el día viernes 8 de agosto a las 3 de la tarde. Sí, doctora Cárdenas. Sí, doctor, una precisión. Nos van a notificar con el concesorio por escrito o la denegatoria del concesorio. Eso lo voy a determinar, doctora, yo en estos días. Ya, doctor. Y otra precisión, en la parte resolutiva del auto nos indica reformulación de acusación. Entonces, para que en todo caso, no sé cómo va a quedar eso, porque están pidiendo que haya responsabilidad cuando no hay un mandato claro expreso de su despacho, lo cual cumpliríamos claramente. Todo lo voy a ver, poner en mi resolución, a efectos de que ustedes puedan, cualquier argumento, voy a ponerlo por escrito. ¿De acuerdo? Gracias. Y cierra la presente sesión. Doctor, perdón, una disculpa. Este día solamente veríamos o escucharíamos la resolución que vuestro despacho va a emitir respecto a este pedido de suspensión, ¿verdad? En principio, sí. No Gracias, doctor. Muy amable. Nada. Hasta luego. Siendo Gracias. las 16:03, se concluye la presente sesión. Gracias. Vale.